Bienvenidos a todos. La Asociación Corpus Juris tiene el grato gusto de presentar una nueva entrevista para el proyecto de Derecho en Línea. Mi nombre es Nadia Blanco Sotomayor y en esta oportunidad los acompañaré en este breve segmento. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Saúl Barrera Ayala, quien nos comentará acerca del sistema tributario municipal. Bienvenido, doctor Barrera. Es realmente un gusto poder entrevistarlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Nadia, por los saludos, por la entrevista y un saludo para todos los integrantes. Muchas gracias, doctor Barrera, nuevamente por aceptar la invitación y ahora daremos a conocer un poco más de nuestro entrevistado el día de hoy. Él es abogado y bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gestión Pública. Es especialista en descentralización fiscal, tributación local y políticas públicas deportivas. Actualmente es docente en post y pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en la UPC. Actualmente se desempeña justamente como docente en tributación subnacional y descentralización. Ha sido ex vicepresidente del Consejo Sudamericano del Deporte y ex secretario técnico del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Anteriormente también se ha desempeñado como director ejecutivo del Organismo para la Formalización de la Propiedad Predial de Perú, presidente del Consejo Directivo y jefe del Servicio de Administración Tributaria de Lima. También ha sido coordinador del programa de modernización municipal y del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal del Ministerio de Economía y Finanzas. También ha sido presidente del Instituto Peruano del Deporte, gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Asimismo ha sido director de la empresa municipal inmobiliaria de la Municipalidad de Lima. También ha sido consultor del Banco Mundial en reformas gubernamentales para la mejora de la gestión y recaudación tributaria local. Y listo. Ahora sí. Comenzamos con la primera pregunta. Pronto iniciarán las elecciones municipales, donde diversos candidatos han realizado muchas propuestas de cambio y mejoras. Sin embargo, un poco se habla de la capacidad que tendrán para financiar estos proyectos. En vista de ello y considerando que muchas personas no conocen el sistema fiscal peruano, ¿podría comentarnos de dónde provendrían los recursos que usarían estos candidatos para materializar todas estas propuestas? En el caso de los gobiernos locales, estos cuentan con algunas fuentes de ingresos que podríamos clasificar entre los ingresos propios, que son, digamos, aquellos recursos que los gobiernos locales mismos recaudan en forma directa. Eso le da una mayor autonomía respecto a ese nivel de ingresos. Otro tipo de ingresos importantes con que cuentan los gobiernos locales son aquellas transferencias de dinero, o como se les conoce, transferencias monetarias, que el gobierno nacional le transfiere a favor de los gobiernos locales, les entrega dinero. Y una tercera fuente de ingresos que pueden tener los gobiernos locales es el endeudamiento, ¿no? Es cuando adquieren, mediante préstamos, mediante deuda, recursos para poder desarrollar sus labores. A grandes rasgos, podemos decir que esas son las tres principales fuentes de ingresos de las municipalidades en el Perú. Los ingresos propios, que ellos mismos recaudan, las transferencias monetarias que reciben desde el gobierno nacional y el endeudamiento. Ahora, para finalizar, podemos establecer o podemos señalar que existe una diferencia entre las municipalidades de Lima Metropolitana y las municipalidades del resto del país respecto a la estructura de estos ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, en los casos de las municipalidades de Lima, del 100% de sus ingresos, casi el 70% son ingresos propios. Es decir, son ingresos que estas mismas municipalidades recaudan. En contraposición, en el caso de los gobiernos locales del resto del país, el 80% de sus ingresos, y en algunos casos hasta el 85% de sus ingresos, provienen de transferencias que le hace el gobierno nacional. Entonces, esto quiere decir que en la mayoría de los gobiernos locales del país, con excepción de las municipalidades de Lima Metropolitana, existe una alta dependencia de los gobiernos locales respecto del gobierno nacional para financiar las actividades, los servicios y la prestación de bienes públicos que están a cargo de ellos. En el caso de Lima Metropolitana, estas cuentan, digamos, con una mayor autonomía en cuanto a sus ingresos. Muchas gracias, doctor. Y hablando específicamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
¿Podría comentarnos brevemente cómo se ha estado financiando específicamente? Sí, la Municipalidad de Lima, si la comparamos en cuanto a sus pares, cuando digo a sus pares me estoy refiriendo a los gobiernos locales de las distintas ciudades capital de la región, en Sudamérica o en Latinoamérica, es una municipalidad en realidad que cuenta con muy pocos recursos, ¿no? Anualmente, por ejemplo, sus ingresos ascienden a cerca de 1.200 millones de soles, de los cuales básicamente 700 millones provienen de sus ingresos propios, aproximadamente. Luego también tiene alrededor de 100 millones de soles o 150 millones de soles que provienen de endeudamiento que adquiere, y cerca el resto de sus ingresos provienen, más o menos estamos hablando entre 200 a 300 millones de soles, provienen de transferencias que le da el gobierno nacional, y principalmente son transferencias por Fondo Común o el Fondo de Compensación Municipal. Estos ingresos para una ciudad de 10 millones de habitantes realmente resultan ser bastante exiguos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con ciudades como Santiago de Chile o como Bogotá, ellos manejan pues presupuestos que están 5 o 8 veces mayor que el que maneja la propia Municipalidad Metropolitana de Lima. Y solamente para terminar, en este caso, con los ingresos de la Municipalidad de Lima, hay que señalar que la Municipalidad de Lima además tiene un doble rol, porque desarrolla funciones a nivel distrital en el Cercado de Lima y también desarrolla funciones a nivel provincial, a nivel de toda Lima metropolitana. De esos 1.200 millones de soles que maneja, por ejemplo, casi aproximadamente 300 millones tiene que ver para el nivel distrital en el Cercado de Lima. Y para el resto de la ciudad estamos hablando más o menos de 900 millones de soles o menos, lo que aún resulta siendo más exiguo los ingresos con que cuenta para cumplir las responsabilidades que tiene a su cargo de acuerdo a la ley. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta, muy interesante. Y justamente, aún continuando con el tema de Lima, nos gustaría saber cómo es la recaudación de impuestos en esta ciudad. ¿Es eficiente o no es eficiente? Y en todo caso, ¿cuáles serían los principales factores que incidirían sobre su decisión de determinar si es ineficiente o eficiente, justamente? En realidad, la Municipalidad de Lima siempre tuvo ingresos bajos, ingresos menores, digamos, en comparación a sus pares o a otros gobiernos locales. Y esa situación, y esto responde además por el carácter, digamos, bastante centralizado que tiene el país y sobre todo Lima Metropolitana. Porque a veces se asume o se identifica el centralismo del Estado peruano con Lima, pero no se toma en cuenta que Lima Metropolitana es el territorio local que sufre más con el peso del Estado centralizado peruano, porque son los gobiernos locales de Lima Metropolitana los que justamente tienen menores competencias y menores recursos con relación a sus pares en otras regiones del país. Entonces, la Municipalidad de Lima siempre ha contado con menores ingresos, con menores recursos, y eso se acentuó aún más durante la década de los 90, donde teníamos el gobierno justamente de Alberto Fujimori, el presidente Fujimori, y en la municipalidad primero estaba el alcalde Ricardo Belmo, y luego el alcalde Andrade, y en ese momento en la disputa que había entre el nivel de gobierno nacional y el nivel de gobierno local, se le quitó más ingresos a la Municipalidad de Lima. Entonces, esto obligó a la Municipalidad de Lima, cuando era alcalde Alberto Andrade, a impulsar una reforma para obtener mayores ingresos. ¿Y en qué consistió esa reforma? Esa reforma consistió en crear una entidad local que se encargara de la recaudación de sus ingresos tributarios, que sea un poco lo que era la SUNAT a nivel de gobierno nacional. Y es así que la gestión de Andrade crea en el año 1996 el Servicio de Administración Tributaria de Lima, el SAT de Lima. Y con la creación del SAT se mantiene o se comienza a mejorar
en cuanto a eficiencia y eficacia en la recaudación de sus ingresos tributarios. Esa reforma que impulsó Andrade luego se mantuvo en las posteriores gestiones con el alcalde Castañeda, en la gestión también de la alcaldesa Villarán, y en fin, eso se ha mantenido a lo largo de los años, y el SAT es una entidad que se caracteriza especialmente justamente porque es un órgano o una entidad, un personal muy técnico que hace su labor, su tarea de recaudación. Y eso le ha permitido alcanzar una efectividad muy alta en la recaudación tributaria. Por ejemplo, de cada 100 soles que le corresponde al SAT cobrar, recauda entre 90 y 95 soles. Los tributos de la Municipalidad de Lima resultan ser bastante bajos. Es más, creería yo que en el país es la entidad recaudadora de mayor efectividad, incluso comparándolo con la propia SUNAT, respecto a la cartera que tiene que cobrar. Entonces, por ese lado, la Municipalidad de Lima tiene una alta efectividad en la recaudación de sus ingresos y el margen para lograr más ingresos a través de esa vía prácticamente es inexistente. Por eso muchos candidatos, cuando postulan a la Municipalidad de Lima, suelen decir, vamos a lograr más ingresos porque vamos a fiscalizar más y vamos a recaudar más con ese producto de esa fiscalización, y ampliando base tributaria, haciendo que los que no paguen ahora paguen. Ese discurso podría aplicarse o funcionar en otras realidades, pero no en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El ejemplo más claro sobre lo que estoy señalando es el caso del alcalde Jorge Muñoz, que justamente cuando ganó las elecciones y se le preguntó de dónde iba a sacar más recursos para financiar su plan de obras, lo que dijo es, vamos a fiscalizar más para obtener más ingresos. Pero si uno revisa, ¿no?, por ejemplo, cuántas de su gestión, si hubo un incremento importante en la recaudación de los ingresos tributarios de la Municipalidad de Lima durante su periodo, van a ver que no es así, que sí, ha sido el crecimiento natural o normal que se da, ¿no? Pero no es que se haya disparado fuertemente, porque no había forma en ese momento de que ello sucediera por la efectividad que actualmente ya tiene el SAT, y difícilmente va a ocurrir con quien sea elegido alcalde para los siguientes años. Muchas gracias, doctor. Muy importante la información que nos brinda justo a puertas de unas elecciones. Y bueno, cambiando un poco el tema hacia un concepto que siempre ha afectado al Perú, el tema de la informalidad. Me gustaría preguntarle cuál es el impacto de la informalidad dentro de todos los ingresos tributarios que puede tener un gobierno local. En el caso de la informalidad, debemos señalar que esta no tiene mucho impacto en la recaudación de los ingresos tributarios de la Municipalidad de Lima. ¿Por qué? Porque los principales tributos que recauda la Municipalidad de Lima es el impuesto predial, donde paga el propietario o el poseedor del predio cuando no se puede conocer al propietario, y eso para la municipalidad o para cualquier gobierno local es fácil detectar porque un inmueble está ahí en la realidad. Tú no puedes ocultar un inmueble, físicamente lo puedes determinar. Y luego también tenemos el otro gran tributo que recauda la municipalidad, es el impuesto al patrimonio vehicular inscrito en registros públicos. Entonces ya el hecho de que esté inscrito significa que es formal, entonces ahí también la evasión es muy baja, es mínima, casi inexistente para esos efectos. Y cabe señalar que la municipalidad no tiene un tributo que grave actividades económicas, como era hasta antes de la ley de tributación municipal en el año 92, cuando había el impuesto a la licencia de funcionamiento. En ese entonces, los gobiernos locales en el Perú sí tenían una fuente de ingresos que provenía de la actividad económica, pero ese impuesto fue prácticamente derogado con la ley de tributación municipal que se aprobó durante el gobierno de Fujimori, y que justamente redujo ingresos, lo que comentaba anteriormente, a la gestión del alcalde Belmont y luego Andrade. Las municipalidades locales del Perú perdieron ese tributo que gravaba actividades económicas, y la informalidad un poco justamente estaba vinculado con la recaudación de ese tributo. Pero al ya ser derogado y al no tener los gobiernos locales en el Perú ya ese tipo de tributo, ¿no?, que afecta actividades económicas, entonces realmente el problema también en ese sentido un poco como que desaparece, ¿no? Hay que señalar que el Perú es el único país en América Latina que no tiene a favor de sus gobiernos locales justamente un tributo que grave actividades económicas. Eso quizás
En algún momento habría que repensar. Ha habido propuestas en algún sentido para cambiar eso, pero hasta ahora no se han aprobado. Y los principales tributos o impuestos que tienen los gobiernos locales es básicamente aquellos que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria, que es el impuesto predial, el impuesto al cabala y por otro lado el impuesto al patrimonio vehicular. Muchas gracias por la información. De todas maneras, el tema de formalización es, bueno, relevante y a pesar de que de repente el impacto no sea tan grande, de todas maneras la informalidad afecta grandemente al Perú en distintos aspectos. Y quisiera saber si las municipalidades de alguna forma pueden incentivar la formalización y de qué manera podrían realizarlo. No sé si podríamos especificar un poco más sobre ese tema. Sí, definitivamente el tema de la formalización, si bien esto no impacta en cuanto a sus ingresos de las municipalidades o los gobiernos locales, la informalidad, pero sin embargo es una tarea que sí le corresponde desarrollar a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales impulsan el desarrollo económico y social de sus territorios. Entonces, ahí sí les compete, ¿no? Justamente para impulsar ese crecimiento, ese desarrollo, dictar políticas locales orientadas a la formalización, ¿no? De los negocios, de las actividades que se vayan desarrollando. Porque adicionalmente, y esto no se suele destacar, una de las principales funciones que tienen los gobiernos locales en el Perú es la fiscalización. Los gobiernos locales son entes fiscalizadores por excelencia. Entonces, en ese sentido, los gobiernos locales tienen que promover medidas, ¿no? En primer lugar, para que todos cumplan, todo tipo de actividad que desarrollen los particulares puedan cumplir con las normas y con las disposiciones vigentes, ¿no? Que respeten el tema tanto de riesgo, de seguridad, en fin, diversas materias o conjunto de normas que existen para que justamente las actividades comerciales, económicas o de cualquier tipo que puedan desarrollar los interesados a las personas, ¿no? No generen un impacto negativo o un perjuicio a otros o a la sociedad en su conjunto. Sí, doctor, muchas gracias por la información. Y cambiando ahora a un tema que también ha sucedido no hace mucho, ¿verdad? Es muy reciente, el COVID-19. Quisiera saber cómo ha afectado el COVID-19, esta pandemia, a las finanzas de los gobiernos locales, sobre todo en temas tributarios. Sí, la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en la recaudación de los ingresos locales. Para el año 2019, que fue el año pre-pandemia, la recaudación, por ejemplo, el impuesto predial había alcanzado un pico importante. Se había logrado superar cerca de los 2.000 millones de soles de recaudación del impuesto predial en el país. Para el año 2020, que fue el primer año de pandemia, eso se redujo a cerca de 1.700 millones de soles, una caída en esa recaudación. Sin embargo, ya para el año 2021 se retomó el crecimiento y se recaudó también casi un monto similar al año 2019 prepandemia. La recuperación fue relativamente rápida, digamos, y para este año 2022 se prevé que se llegue a romper, ¿no?, el récord que se alcanzó en el año 2019, ¿no?, y la recaudación supere los 2.100 millones de soles, ¿no?, más o menos 2.200 incluso. Entonces, y eso demuestra realmente por parte de los gobiernos locales, digamos, un esfuerzo de gestión bastante importante. Ahora, hay que destacar que cerca del 60 o 70% de esa recaudación se encuentra en Lima Metropolitana. Lima Metropolitana concentra, digamos, la mayor recaudación de los tributos locales en el país. También destacar que a nivel general, a nivel nacional, perdón, el monto total de tributos locales, o que se recauda por tributos locales, estamos hablando de cerca entre 4.500 millones de soles aproximadamente. Es el monto total de tributos locales que se recauda en el país. Este monto sigue siendo, digamos, bajo si lo comparamos con los ingresos tributarios que recauda el gobierno nacional, que si mal no recuerdo llega a superar los más de 100.000 millones de soles. Miren la diferencia entre los tributos locales y los tributos nacionales, ¿no?, de más o menos 4.500 a 100.000 millones de soles, ¿no? Y eso revela también o explica todavía la alta dependencia fiscal que tienen la mayoría de los gobiernos locales en el Perú, ¿no?,
claro, siempre haciendo la distinción con el caso de Lima Metropolitana. Perfecto, interesantísimo lo que menciona. Ya para finalizar prácticamente la entrevista, vamos a ir a un tema también muy importante que es la inequidad también de los ingresos locales en Lima Metropolitana. Justamente usted hace no mucho escribió un artículo al respecto y me gustaría aprovechar este momento para que usted nos explicara cuál es la problemática de inequidad que usted ha logrado visualizar en cuanto a los ingresos locales de Lima Metropolitana. Sí, es un tema bastante importante y también que se le presta poca atención, que es la inequidad que generan las reglas que existen actualmente de asignación de ingresos en los gobiernos locales en el Perú. Por ejemplo, estas reglas permiten que hayan municipalidades o que existan municipalidades que puedan manejar un presupuesto mucho mayor que otras municipalidades, ¿no? Y acá, para que esto un poco se clarifique, mejor voy a poner un ejemplo y voy a comparar con lo que sucede en Santiago de Chile, por ejemplo. En Santiago de Chile, la municipalidad que tiene más ingresos es la municipalidad de Las Condes. Entonces, Las Condes, digamos, es la municipalidad que recauda mayor tributo, lo que acá conocemos como predial, vehicular, y allá tienen un impuesto a la patente comercial, ¿no?, que grava actividades económicas. Pero de ese monto total que recauda la municipalidad de Las Condes, se queda solamente con la tercera parte. Y las otras dos terceras partes lo destina a un fondo para que sea distribuido a favor de otros gobiernos locales. Esos otros gobiernos locales, uno de ellos, por ejemplo, es la municipalidad de Puente Alto, que también queda de Santiago. La municipalidad de Puente Alto es la municipalidad de mayor población en Chile. Tiene 600.000 habitantes. Es como decir aquí el caso de San Juan de Lurigancho, si queremos comparar, ¿no? Que San Juan de Lurigancho también es el distrito de más población en el Perú, con más de 1 millón de habitantes. Las Condes viene a ser en Chile lo que es San Juan de Lurigancho a Perú. Perdón, Puente Alto. Puente Alto, que tiene mayor población. Y Las Condes se asemeja más, por hacer una comparación, con el caso de San Isidro, acá en Perú. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Las Condes, a pesar que se queda con la tercera parte de sus ingresos, tiene un presupuesto municipal por habitante 7 veces mayor que Puente Alto. 7 veces mayor. Y se queda solamente con la tercera parte que ingresa. En el caso de Lima Metropolitana, nuestro marco normativo permite que cada municipalidad se quede con el monto que recauda. No hay redistribución entre sus propios ingresos. Entonces, San Isidro se queda con el 100% del predial de los servicios municipales que recauda. ¿Y esto qué provoca? De que, por ejemplo, San Isidro no tenga 7 veces más presupuesto municipal por habitante que San Juan de Lurigancho, sino que tenga 33 veces más presupuesto por habitante que San Juan de Lurigancho. Es decir, en Chile, porque Las Condes tenían 7 veces más, se hizo un escándalo. Dijo, ¿cómo es posible que exista tanta inequidad entre dos gobiernos locales en una misma ciudad? Y eso generó problemas en Chile. Acá en el Perú tenemos municipalidades, como las que he comentado, que tienen 33 veces más ingresos por habitantes que otras, y como se dice, no pasa nada. Ahora, algunos dirán, no, pero es así porque San Isidro pagan y en San Juan de Lurigancho no pagan. Pero eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque si en San Juan de Lurigancho recaudara todos los tributos potencial que podría recaudar, tampoco llegaría. Apenas iba a reducir la diferencia de 33 quizás a 25, pero no más. ¿Y esto por qué se da? Porque en todas las ciudades del mundo, la riqueza inmobiliaria solamente se concentra en algunos lugares. No es que hay una riqueza inmobiliaria similar en todo el territorio de la ciudad. No, siempre va a haber ciudades o siempre va a haber algunas zonas de la ciudad que van a concentrar esa riqueza. Entonces, por eso que en Chile, conociendo esa realidad y siguiendo otros ejemplos donde también hay divisiones fragmentadas de sus capitales, hacen esa redistribución. En el caso del Perú, nos hemos vuelto ciegos para mirar esa inequidad y esa redistribución. Y permitimos que existan estas diferencias de presupuesto. Ahora, también hay un componente de gestión acompañado, es cierto, pero no solamente es un tema de gestión, también hay un problema de diseño. Eso es necesario que se corrija, pero lamentablemente
cuando vemos campañas electorales, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, estos son temas que no suelen ser abordados, como que nadie los quiere abordar ni tocar. Y este mal diseño en estas reglas de asignación de ingresos, que se crearon en los 90, han pasado ya cerca de más de 30 años, hasta el día de hoy, no se corrigen. Y es importante que ello se corrija, ¿no? Y solamente para finalizar, también hay una situación de inequidad entre Lima Metropolitana y el resto de las ciudades del país. ¿Por qué? Porque todos los limeños, por ejemplo, pagamos un impuesto que se cobra junto con el IGB, que es el impuesto a la promoción municipal. Solemos decir que el IGB es 18%, pero eso es equivocado. El IGB no es 18%, el IGB es 16%. Y hay 2 puntos más, que es el impuesto a la promoción municipal, o IPM. Entonces, 16 más 2 sale 18%. Y eso lo pagamos desde que compramos un kilo de azúcar, un lápiz, un cuaderno, todos cuando hacemos esas adquisiciones estamos pagando el impuesto a la promoción municipal. Pues bien, todos los limeños pagamos al año, por impuesto a la promoción municipal, cerca de 3.500 millones de soles. Y todo ese dinero va a un fondo, que es el Foncomún, el Fondo de Compensación Municipal, para que sea distribuido entre todas las municipalidades del país. De esos 3.500 millones de soles que aportamos los limeños, van al Foncomún, regresa como Foncomún a las municipalidades de Lima Metropolitana 700 millones. Esto más o menos equivale al 20%. Y el 80%, los 2.500 millones restantes, se redistribuyen entre las municipalidades del resto de las regiones del país. Pero, ¿qué sucede? Hay regiones como Cusco, por ejemplo, que ellos aportan al Foncomún 30 millones de soles. Nosotros aportamos, Lima Metropolitana aporta 3.500, ellos aportan 30 millones. ¿Cuánto reciben del Foncomún los gobiernos locales del Cusco? 300 millones. Es decir, 10 veces más de lo que aportan. ¿Ya? Pero el tema es que además reciben, también tienen ingresos por canon, por la explotación de recursos naturales, en este caso la minería. Y reciben por canon alrededor de, si mal no recuerdo, son 4.000 o 5.000 millones de soles más adicional a eso. Algo que no recibe Lima Metropolitana. Entonces, eso provoca que el presupuesto municipal por habitante de Cusco, por decirles, esté alrededor, ya no recuerdo exactamente en este momento la cifra, pero podría estar alrededor de 1.500 soles, mientras que el presupuesto municipal por habitante en Lima Metropolitana puede estar más o menos por 100 soles. Entonces, hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema de transferencia, sea Foncomún, sea Cano, no conversan entre sí. Entonces se necesita hacer una reforma para que aquellas regiones que ya generan muchos ingresos por Cano, sus gobiernos locales ya no reciban tanto Foncomún. Y Lima más bien necesita no solamente quedarse con el 20% del Foncomún que genera, sino quizás un 30 o un 35%, para que los alcaldes que asuman la conducción, por ejemplo, en Lima Metropolitana, puedan contar con un mayor presupuesto de inversión para desarrollar obras, para financiar obras de ámbito metropolitano que tanta falta nos hace. Entonces, hay muchas inequidades dentro de las propias ciudades y entre las distintas ciudades ubicadas en las regiones del país. Es una reforma pendiente, es una reforma que no se suele tratar, este tema no se lo suele mirar, pero creo que es importante que se deba abordar a futuro. Perfecto, doctor. En verdad, extremadamente interesante esa última información, sobre todo porque lamentablemente, como usted menciona, no se habla mucho del tema y usualmente se trata de tratar los síntomas, pero no se ve el problema de raíz, que podría ser un tema ya sistemático, ¿no? Del sistema. Y bueno, con esa última interesante información damos por finalizar la entrevista. Agradecemos nuevamente por la destacada participación del doctor Saúl Barrera. Un gusto realmente poder contar con su presencia el día de hoy. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el nombre de Corpus Juris. Actualmente nos encontramos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Spotify. Bueno, esto ha sido todo por esta semana y hasta el próximo episodio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos.